Bendito el Señor, vamos a seguir estudiando la palabra del Señor con este bello tema de metas y propósitos de la iglesia, segunda parte. Vamos a ver allí cómo en el libro de los Hechos, capítulo 2, hay un evangelismo que se le llama evangelismo en masas. Ese evangelismo en masas es aquellas campañas, aquellos momentos lindos en estadios donde el evangelista, hermano, la persona indicada puede llevar el mensaje en masa. Vemos ahí que Pedro, en el día del Pentecostés, bendito sea el Señor, anunció el santo evangelio y muchos judíos, mucha gente laica se convirtió a la santa y bendita palabra del Señor a través de esa predicación noble y linda del apóstol. También vamos a ver a Pablo allá en el libro de los Hechos, siempre capítulo 17, como dos hombres que Dios había juntado para evangelizar el mundo de aquel entonces, no solamente en Jerusalén, sino que ellos salieron a través de las persecuciones masivas que habían de los emperadores, salieron a predicar el evangelio. Y vemos ahí que Pablo y su compañero llamado Silas llevó la palabra del Señor, y dice que Pablo se metía a las sinagogas como de costumbre y predicaba la palabra del Señor. En los tiempos neotestamentarios, cuando se reunían en esas sinagogas judías, cualquier persona, hombre, no mujer, debía de tomar el libro, ponerse de pie y traer una porción de la palabra del Señor. Por eso es que Jesús siempre íbamos a encontrarlo nosotros en la Escritura, que Él estaba dentro de las sinagogas. Entonces, en esta oportunidad vemos a Pablo y a Silas en la ciudad de Atenas, unas ciudades griegas, donde, hermano, era necesario a aquellos griegos poder predicarle la palabra del Señor. Qué lindo es que habían esos lugares. Para fundar una sinagoga en los tiempos neotestamentarios era necesario que hubieran 10 judíos en esa área. Eso quiere decir que aunque estuvieran en la ciudad de Atenas, una parte de Grecia, nosotros vamos a ver que habían más de 10 judíos, más de 10 hombres que leían, hermano, la palabra, el Antiguo Testamento. Entonces Pablo, con ese poder del Espíritu Santo, anuncia el Evangelio, la palabra del Señor, a esa cantidad de judíos, a esa cantidad de gente, y predica el Evangelio en masas. Pero yo quisiera leer una parte linda del Evangelio, del libro de Apocalipsis, perdón, en donde vamos a ver en el capítulo 14, vamos a ver allí, hermano, y dice el versículo 6, y a eso me quiero basar: vi volar por un medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Allí vemos el mensaje a proclamar, hermano, y yo quiero dejarte muy claro en esta hora lo que dice la palabra del Señor. El mandamiento es total, directo, absoluto y claro: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es en el libro de Marcos 16, que acabamos de leer en su versículo 15, 16, 15 del libro de Marcos. Ahí vamos a ver que es claro el Señor, directo la palabra del Señor. No debemos nosotros, hermano, en ninguna manera predicar otra cosa, sino es el santo evangelio del Señor. Pablo, en el libro a los Gálatas, capítulo 1, versículo del 6 al 7, advierte a una predicación que aparentemente es el evangelio, pero él llama otro evangelio, y él dice: quien predique otro evangelio que no sea el que el Señor nos dejó, aunque vengan ángeles del cielo a insistirnos a que prediquemos otro evangelio, y usa la palabra anatema, que quiere decir
maldito. Entonces, una persona que habla otra cosa que no es el evangelio es maldito a través de las escrituras. Por eso es que insiste el apóstol San Pablo que nosotros abramos los ojos el tipo de evangelio que se considera, hermano, un evangelio de maldición, anatema, y está en Gálatas capítulo 1, versículos 7 y 8. También Pablo escribe en el libro a los Romanos 1:16 que el evangelio es un evangelio para salvación. ¿Qué vemos hoy en día? ¿Qué es lo que estamos experimentando? ¿Qué es lo que están viendo nuestros ojos, hermanos amados? Un evangelio diferente el que se está predicando. Un evangelio gusto al cliente, como lo quieres, sin adulterio o con adulterio. No prediques, dicen a los hombres ungidos o los pastores o los evangelistas que se han vendido a las artimañas del enemigo. Ya no predican el evangelio. Ya no predican ese evangelio puro que el Señor nos ha dejado, sino que ellos han ideado otro evangelio, un evangelio que no ha dejado el Señor en su sagrada palabra, un evangelio que es anatema, un evangelio que ata las almas, que liga las almas no a una libertad, sino a una opresión. Por eso que yo estaba diciendo al principio que hay gente sin escrúpulo, porque dice que se amontonarán maestros enseñando otro evangelio. A esos evitad, porque dice que en los postreros tiempos la gente va a seguir esos predicadores del falso evangelio, esos maestros que enseñan falsas enseñanzas a grandes multitudes. Por eso es que la gente, usted va a ver que no crece, porque está escuchando un evangelio que no fue dejado por nuestro Salvador en la santa palabra de nuestro Dios. Porque hablando Jonás, en el capítulo 2, versículo 9, dice que la salvación no es asunto de los hombres, no es asunto de una denominación. Aleluya, la salvación no es asunto de un credo. La salvación no es asunto de un hombre. La salvación, escucha bien, la palabra salvación es buenas nuevas. El hombre, el vaso que es usado, la mujer que es usada para llevar el santo evangelio, debe de saber que el evangelio que predica es un evangelio de asunto divino. Es un evangelio que fue traído del cielo a través de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso es que cuando Jesús pequeño estaba en una de las sinagogas, dice la palabra, que sus padres buscaron a Jesús en medio de sus familiares y no lo encontraron. Pasaron varios tiempos tratando de encontrar a Jesús hasta que lo encontraron en Jerusalén, en medio de aquellos hombres sacerdotes, escribas, hermanos, y encontraron a Jesús. Y dice que alguien le dijo, allí afuera te busca tu madre y tus hermanos. Quieren hablar contigo. Entonces dice el Señor, ¿quiénes son mis hermanos y quiénes son mi madre? Aquellos que buscan las cosas divinas del cielo, aquellos que predican la palabra de mi Dios. Ese santo evangelio que ha sido dado a la iglesia, no ha sido dejado a cierta denominación. Por eso no cabe, no debe nosotros en nuestra vida pensar, hermano amado, y darle cabida al orgullo, a la vanidad, y decir esta expresión, mi iglesia tiene la verdad, mi denominación dice la verdad, solo nosotros nos vamos a salvar, porque la salvación es un asunto divino. La palabra divino quiere decir que viene del cielo. Si tú buscas el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 9, lo vas a encontrar. La salvación también es un asunto o plan, no del hombre, no de nadie terrenal. Fue el plan soberano de Dios a través de lo anterior de la caída del hombre, según 2 de Timoteo 1:9. Esa fue la causa que el Señor Jesús vino a predicar y a dejarnos el evangelio. Mira qué lindo es el Señor. El Señor
no nos dejó otra cosa más que el Evangelio. Predicad el Evangelio, que nosotros prediquemos esa palabra divina, ese Evangelio proclamado a los hombres, que es el plan de gracia, ese plan que solo a través de eso el hombre puede salvarse. No es a través de ritos, no es a través de ceremonias, no es a través de ir a una iglesia de rodillas o golpearte la espalda para sacarte sangre o crucificarte en una cruz en vivo y a todo color. No, la salvación es el plan que Dios dejó, aleluya, para el hombre, para que el hombre fuera salvo por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe, dice el Señor. Es a través de esa misericordia, es a través de esa gracia divina, a través del Salvador del mundo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, dice, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así es que el mensaje de salvación es divino como eterno. Es un plan eterno. Cuando el hombre llega al conocimiento de la palabra del Señor, vamos a ver que se va a salvar a través de la eternidad. No por un año, no por 2 años, no por 5 años, no por 20 años. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Por eso es que el Santo Evangelio es proclamación eterna de salvación. Qué lindo es saber que es divino el Santo Evangelio y no humano. Qué precioso, hermano, porque si fuera humano, hermano, daríamos dinero para que el hombre nos diera la salvación. Daríamos cierta cantidad de dinero de cualquier parte del mundo, de cualquier moneda del mundo. ¿Te imaginas tu moneda que no vale a través del dólar? ¿Cuánto dinero darías para ser salvo? ¿Cuántas cosas harías, amigo y amigo, hermano y hermana, para que tus hijos, para que tu papá, tu mamá, tu esposa, tu esposo, tu familia fuera salvo? Pero mira qué lindo, el Señor dejó este plan de salvación y fuimos usados nosotros los hombres para predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere, dice, y fuere bautizado, este será salvo. No dice que predicar el Evangelio y al que diera dinero. No dice la palabra del Señor que si te haces miembro de tal denominación, ni de tal concilio, ni de tal hermano, ni de tal hermana. No dice la palabra del Señor que debes de leer toda la Biblia para ser salvo y saber mucho de la palabra. No dice las Sagradas Escrituras que tienes que mirar a un hombre como Salvador. No, fue Jesús el que salvó a la humanidad en la cruz del Calvario, el instrumento de lapidación en aquellos tiempos romanos. No dice la palabra del Señor, amigo, que hay que ser salvo mirando la cruz o dándole muchas cosas a la cruz, poniéndole. No, es a través del Salvador Jesucristo, en ese mensaje poderoso que Él nos dejó, llamado el Santo Evangelio del Señor. Así es que la enseñanza de Pablo era proclamar el Evangelio a toda criatura. Y proclamar es la causa que, hermano, aleluya, hay tanta controversia en el mundo. Así es que Dios nos invita a través de Jesús a conocerle como el Salvador de la humanidad. No es Buda, no es Confucio, no es nada terrenal. Los hombres mueren, aquellos que se consideran líderes mueren. Es a través de nuestro Salvador. Te veo en el próximo segmento de este lindo mensaje de la palabra del Señor, metas y propósitos de la iglesia, segunda parte.